Buenas tardes, hermanos y pastores. Los saludo en el amor del Señor. Ahora voy a honrar a mi abuelita con las oraciones. Buenas tardes, pastores y hermanos. Voy a leer una porción de Jeremías 17:14. Y dice: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Padre amado, Padre bendito del cielo, a esta hora nos ponemos ante su presencia, Señor amado, para darle gracias, Señor, por este bendito culto que va a empezar el día de hoy, agradeciéndole al Señor y pidiéndole también a la vez por nuestros pastores, nuestros hermanitos de la iglesia y por todas las familias que están sufriendo en estos momentos alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor amado bendito, y por este país llamado Chile. Gracias también le damos, Padre bendito del cielo, por permitirnos de esta manera poder llegar a cada uno de los hogares. Gracias a Dios y a nuestros pastores. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora vamos a dejar a nuestra pastora con sus lindas alabanzas. Hermanos, les saludo en el amor del Señor y bienvenidos a nuestro hogar para alabar y bendecir al nombre del Señor. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán.
Señor desde nuestro hogar hasta su hogar, hermano. Buenas noches, hermanos. Desde acá Antofagasta nuevamente les saludamos en el amor del Señor con un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente nos ha tocado el mensaje y esperando de que el Señor nos ayude y todo pueda ser de bendición. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 17 del 11 al 19 y dice así. Habla de un tema muy conocido. Del 11 al 17 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos y te glorificamos, Señor, por tu misericordia y por tu amor. En esta hora, Padre, te pido, Señor, que usted me dé la gracia y la sabiduría para poder exhortar esta palabra, y que a cada uno de los que escuchen esta palabra, Señor, sea de gran bendición, Señor, en donde quiera que estén, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es grato para mí estar nuevamente a través de este medio y poder entregar la palabra. Dice la palabra que habla de 10 hombres que fueron, sanados por Jesús. Y aquí hermanos, vemos lo que aconteció después de que estos hombres fueron sanados. Y vemos, hermano, uno de los valores que con escasez logramos encontrar de vez en cuando es la gratitud. Y es un valor del ser humano que se está perdiendo. Y este valor de la gratitud se ejerce cuando una persona experimenta aprecio o reconocimiento por otro que prestó ayuda. La gratitud no consiste en pagar un favor con otro favor, sino al contrario, demostrar afecto. Nuestra vida en nuestro caminar es muy a la carrera, muy rápido. Ya no encontramos a la gente agradecida o agradeciendo. Una de las primeras palabras que le enseñamos a nuestros hijos es dar gracias. Y siempre le preguntábamos cuando estaban pequeños, ¿cómo se dice? Y los niños decían, gracias. Le insistimos hasta formar un hábito a nuestros hijos que ellos entiendan qué es la gratitud. Y de esa misma forma, hermanos, es importante cuando el Señor llega a nuestras vidas poder entender cuál es la manera y la forma de dar gracias al Señor. Hoy día en la mayoría de las casas los niños crecen, hermanos, sin su mamá y sin su papá. ¿Por qué no? Porque no le enseña. Porque los padres, los dos trabajan. Y los niños muchas veces se crían con la empleada, con uno de los familiares. Y bueno, y crecen sin, este tipo de enseñanza. En este pasaje la palabra nos enseña
los dos aspectos de corazones agradecidos y corazones desagradecidos. Que Lucas habla de la condición de 10 hombres, hombres que, ¿cierto?, que estaban en este tiempo enfermos, que tenían una enfermedad que era una enfermedad como hoy día, hermano, podemos ver la enfermedad esta del COVID, pero en ese tiempo, ¿cierto?, también lo mandaban a cuarentena, lo aislaban, y esta enfermedad era la lepra, era una enfermedad terrible. Cuando se le diagnosticaba la enfermedad, se le separaba de la familia y se le sacaba inmediatamente de la sociedad. Hoy en día por lo menos lo mandaban a un lugar, ¿cierto?, a un hotel sanitario, pero en ese tiempo el leproso lo desterraban prácticamente. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará, dice la palabra, vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y, y, y era muy triste, hermano. Y se le miraba como una persona inmunda. Se le llamaba inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, dice, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Aquí se describe en la palabra un leproso que debía experimentar, vivir fuera de la ciudad. Ellos no podían estar cerca de la gente y del pueblo y con la vestimenta que ellos quisieran, sino con la vestimenta que salían tenían que permanecer. Su cabello no se podía cortar. Ellos, si se acercaban a la ciudad, tenían que gritar, soy inmundo. Y uno de los momentos hermosos de Jesús es que Él pasaba por la ciudad y estos 10 leprosos comenzaron a gritar a Jesús y le gritaban de alegría y les trajo gozo, les trajo esperanza. Y estos 10 leprosos comienzan a acercarse, aunque no los tocó. Estos 10 leprosos se pararon y ni siquiera piden que los sane. Lo único que piden gritando fue misericordia, en el verso 13. Y Jesús les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes, para que los sacerdotes dieran fe de que verdaderamente ellos estaban sanos. Y aconteció que mientras iban, dice la palabra, fueron limpiados, fueron sanados. Y cuando los leprosos eran sanados, tenían que mostrarse a los sacerdotes, porque había un ritual en donde luego tenían que reincorporarlos a la sociedad y a sus familias. Jesús le dice, vayan. Y en ese momento la lepra todavía estaba en los hombres cuando le dice, vayan. Quiero destacar algo o algunas cosas de estos hombres, que su esperanza era Jesús y la fe que tenían, porque en el momento que Jesús les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes, ¿cierto? La fe era algo esencial en ellos. Y mientras ellos se muestran a los sacerdotes, dice que fueron, ¿cierto?, limpiados. Pero ellos no dicen, no le dicen al Señor, no llegan donde Jesús le dice, oye, por favor, ora por mí, o ponme las manos, sino que el Señor vio en ellos la fe, vio esa fe grande que muchas veces a nosotros nos falta. Y ellos no fueron tocados por Jesús, sino solamente el Señor le dijo que eran sanos. Hoy en día quieren muchas veces que el predicador los toque, que lo unja, que los ministre. De repente uno se enferma en las casas, hermano, y la gente quiere que vaya el pastor, que vayan a orar. Lamentablemente Jesús es el que toca, hermano.
en el corazón de ellos y había fe, también había obediencia. Y pasó algo interesante. Uno de los hombres se devolvió. Y en este pasaje encontramos dos actitudes que comúnmente encontramos en nosotros, los cristianos. Dos actitudes que se dan o que salen respuesta de Dios, de un milagro al volver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Hay dos actitudes, de la gratitud y la actitud de la ingratitud. Aquí tenemos un solo hombre que quizá no alcanzó a llegar donde el sacerdote, porque inmediatamente cuando fue sanado, este hombre, en vez de ir a donde el sacerdote, se devuelve y ve a Jesús y se devuelve gritando a Dios. Él no tenía prejuicios, no solo gritó, agradeció y también se postró y le adoró, dice el verso 16. Y este hombre no era judío, dice la palabra, era samaritano. Ahora el que regresa, ¿cierto? No era un seguidor del Señor, sino era un hombre que era contrario a los cristianos. Era un samaritano. No era ni israelita. Estaba agradecido. Quizá decía, yo no soy digno de ser sanado por ser samaritano. Quizá muchas veces hay personas que son muy agradecidas sin ser cristianos, sin ser hijos de Dios. Yo he visto gente muchas veces que conozco que son tremendamente agradecidos de parte de Dios y no perseveran en ningún lugar, en ninguna iglesia, pero en sus corazones sí hay gratitud. Y la gratitud es, hermano, un valor incalculable. Y Jesús le dice, ¿no eran 10 los limpiados? Y muchas veces, hermano, nosotros, a veces como cristianos, también muchas veces somos mal agradecidos. Muchas veces Dios no, desde que le conocimos, desde el día que lo aceptamos en nuestro corazón, de ese día Él comenzó a hacer un trabajo dentro de nosotros. Y Él dice que él está haciendo ese trabajo y que Él lo va a terminar en nosotros. Y muchas veces nosotros, hermanos, vemos la bendición de Dios, vemos cuántas veces el Señor nos ha bendecido, vemos cuántas veces el Señor nos ha sanado, vemos cuántas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas y aún de la muerte. Cuánta gente hoy día, hermano, pasó por el COVID, cuánta gente estuvo entubado dentro de un hospital. Y cuánta gente hoy día el Señor lo ha sanado de una enfermedad grave, de un cáncer, de muchas cosas, hermanos. Pero, como le decía, hermano, la gratitud es un valor incalculable. Y en esta oportunidad, hermano, el Señor Jesús dice, bueno, ¿y no eran 10 los limpiados? Dios no tiene necesidad de nuestra gratitud, hermano, porque Él tiene, dice la Biblia, millones de ángeles que le adoran. Pero él explicó que es necesario que les demos gracia. Que es necesario, hermano, que todos los días seamos hijos agradecidos ante la presencia del Señor. Jesús en varios pasajes recalca en dar gracias. Lucas 13, verso 34. Jesús vio, dice, a Jerusalén. Jesús, hermano, ve a Jerusalén y desde ese monte comenzó a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, hablando de su ciudad, que matas a los profetas. Miren la ternura, cómo se presenta, y él resalta con lágrimas la ingratitud de su nación. Y Jesús llora nuestra ingratitud muchas veces. Nosotros, hermanos, pensamos que el Señor nos ve así como así nomás, pero imagínense lo que Él hacía cuando decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y más abajo dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como gallina junta sus polluelos?
pero Él no vio la gratitud, ¿cierto?, de su pueblo. Respuesta a nuestras vidas, motivos que hoy estemos con vida es motivo de gratitud. Nos ha dado trabajo, hermano. Tengamos mucho o poco, pero tenemos comida. Cada uno podría recordar todo lo que el Señor ha hecho por cada uno, como le hablaba anteriormente, porque Dios demandó que le demos agradecimiento, porque una persona agradecida vive en humildad. La persona agradecida reconoce que necesita de otros, reconoce que necesita de Dios y no de devolver el favor que me hicieron, sino de no olvidarlo y recordarlo siempre. La gratitud, hermano, los mantiene en humildad. A veces, hermano, nosotros nos cuesta ser humildes, hermanos. Nos cuesta a veces cuando nos veíamos un poquito bendecidos, como que a veces, ¿cierto?, no miramos a los demás como el Señor quiere. Y el Señor dice que debemos mantenerlo siempre agradecidos. Y porque ahí el Señor nos va a ver, dice que muchas veces habla en otro aspecto, cuando nosotros nos humillamos, dice que Él nos bendice. Hay una canción que dice, todo se lo debo a Él. ¿Y usted qué dice? ¿Usted se lo debe todo a Él? ¿Cuántas veces ha cantado esa canción? Todo se lo debo a Él. A mí me gusta esa canción porque reconozco con decir que verdaderamente todo se lo debo a Él. Usted reconoce, hermano, que Él un día nos sacó, hermano, de la maldad. ¿De dónde nos sacó, hermano? ¿Qué es la ingratitud? Hermano, la ingratitud es olvido de los beneficios que usted un día recibió. En el Salmo 103, me parece que en una oportunidad me tocó el mensaje. Usted lea el Salmo 103. Todo el Salmo es de gratitud y alabanza. Todo el Salmo es de gratitud y alabanza. Así que cuando olvidamos los beneficios de Dios, usted entra en una ingratitud. Y la ingratitud, hermano, es pecado. Dice la palabra. Hay muchas referencias en la Biblia donde podemos encontrar que la ingratitud es pecado. La ingratitud, hermano, es pecado cuando usted no agradece a Dios. La ingratitud es desobediencia. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:18 habla de ser agradecido en todo. En todos los casos, o sea lo que sea, pero tenemos que ser agradecidos. La ingratitud, hermano, es olvido. La ingratitud, hermano, es pecado, es desobediencia, es orgullo. La ingratitud, hermano, nos vuelve muchas veces orgullosos. La persona desagradecida se pone altivo. Hermano, el orgullo no nos deja muchas veces reconocer verdaderamente quién es el que le dio trabajo, el que lo mantiene con vida, el que cuida a la familia, el que le da el aire que respira. Hermano, todo, como dice la canción, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. No olvide, hermano, quién ha hecho posible que usted pueda tener una buena salud. No olvide, hermano, quién ha hecho posible que usted tenga un buen trabajo, que usted tenga buen pasar económico, que usted tenga una buena y hermosa casa. No olvide, hermano, que usted tiene una hermosa familia. ¿Y sabe por qué? Es por la pura gracia de Dios. Porque somos inmerecedores, hermano, de estas cosas. Porque nosotros no hemos hecho nada
para merecerlo, hermano. No sé qué ha hecho usted para merecerlo, pero es por la pura gracia de Dios. Y si a Dios le place quitárselo, ¿cómo quedaría? Es por eso que debemos ser agradecidos de los que hoy por gracia, ¿cierto? Dios nos da, por gracia de Dios es todo lo que tenemos. Pablo dice que las cosas que Israel experimentó en el desierto quedaron escritos para que nosotros, ¿cierto?, viéramos las Escrituras, para que nosotros no lo repitamos, hermanos. El pueblo de Israel fue un pueblo mal agradecido, hermano, un pueblo desagradecido, un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo, hermano, que se empezó a quejar desde el primer momento que salió de la esclavitud. Se quejó del maná, se quejó del frío, se quejó del calor, se quejó de todo. Fue una generación que no entró porque los cielos, hermano, para ellos se cerraron. Para ellos fueron cerrados los cielos. Dios quiere que usted, hermano, pueda vivir un tiempo de gratitud. Dios quiere que usted y yo vivamos cielos abiertos. Sea agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por usted, por su familia. Muchas veces pensamos que le hacemos un favor a Dios al leer la Biblia. Muchas veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios cuando cantamos o cuando alguien nos pide que vamos a orar por un enfermo. Pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. Y decimos, vamos a ir a ganar un alma para el Señor. Si es verdad, es para el Señor. Pero todos pasamos por las mismas cosas. Usted y yo un día estábamos exactamente en la misma condición que las personas estaban afuera. Muchas veces, hermano, el Señor nos sacó, como dice, del pozo de la desesperación. Lo sacó del lodo cenagoso. A muchos, hermanos, los sacó de la prostitución, los sacó del alcoholismo, los sacó de muchas cosas, hermano. Muchas cosas. A muchos los sacó del cajón, de la muerte. Hermano, recuerde y sea agradecido, hermano. Muchas veces reclamamos y decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? Dios muchas veces no tiene la culpa de nuestros problemas. Dios es Dios y Él merece todo el respeto y todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Así que le invito, hermano, a que usted vea este pasaje que me parece que también el pastor Aníbal en una oportunidad habló de esto, de que muchas veces, hermano, Dios hace cosas grandes y muchas veces hay gente que llega a la iglesia, Dios hace la obra, la sanidad y nunca más se acuerdan del Señor. No sea mal agradecido. El Señor viene pronto y a cada uno nos va a pedir cuenta por nuestra vida. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te bendecimos y te glorificamos por tu misericordia y por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho, Señor, porque todo se lo debemos a usted, Señor. Nada es nuestro, Señor. Aún nuestros hijos no son nuestros, Señor. Padre, usted nos dio nuestros hijos para que los ministráramos, Señor, para que les enseñáramos, Señor. Nada de lo que tenemos es nuestro, Señor. Todo es suyo por la pura misericordia suya, Señor. Gracias, Padre, porque por gracia, se dice tu palabra, somos salvos. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy han podido escuchar este mensaje y glorifícate, Señor, en sus vidas. Gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder servir de esta forma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, me despido con un abrazo en el amor del Señor.
tenemos nada que entregarle. Él es digno, digno de ser alabado y de ser exaltado. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo desde nuestro hogar, culto familiar del día jueves, para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que esta palabra que ha traído el pastor Adolfo también sea de bendición. Partimos allá en Romeral con nuestra hermana Teresa, su nieta Agustina. Amén. Pasamos por nuestra casa también allá en Antofagasta con la palabra y terminamos desde nuestro hogar. Amén. Así que sea motivo de bendición para usted y para su familia y para los que están alrededor suyo. Amén. Estamos orando por todas estas necesidades. Claudia mañana tiene que presentarse al médico. Vamos a orar por ella, por Nicolás, por su familia, por Gina allá en Iquique, por Roberto, especialmente por él. También está pronto a ser operado, está complicado. Por Seba, por Jano, por ellos también vamos a estar orando, por Nicolás García, Juan Castro, Joana Gómez y su familia, Brian Gil, Carlos González, Carlos Barraza, Yané, por la familia del pastor José Escobillani, él y su familia, Eloisa Miranda, familia Araya López, Juan Morales, Víctor Araya, Guillermina y Máximo y su familia, por Friver y Emily, por la familia Miranda Díaz, por Alamir Urbina Huerta, por Gustavo, por Naya, por Alonso, por Carolina, por Claudia Donoso. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar estas necesidades como cada servicio para que Dios pueda obrar, y si Dios hizo un milagro, si Dios ha respondido, escríbanos para saber de que Dios ya está obrando, se está glorificando. Amén. Oramos Amén. al Señor Padre en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te agradecemos este tiempo que tenemos, Señor, esta oportunidad de poder entregar este tiempo, Señor, con un culto familiar desde nuestro hogar y diferentes hogares, para que tu nombre sea exaltado. Te entregamos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tú nos conoces, Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Oramos por esta lista, Señor, Señor. que cada día tal vez la leímos, la nombramos, Señor, pero hay necesidad, Señor. Padre, mañana Claudia tiene que presentarse, Señor, al médico, Señor. Oramos por ella en el nombre de Jesús, Señor. Amén, sí, Ya Señor. fuimos, oramos por ella, Señor, pero mañana es un día clave para ella y oramos en el nombre de Jesús para que usted la bendiga, para que usted provoque, Señor, sanidad, alivio, Señor, sobre su cuerpo, en el nombre de Amén, Jesús, sí, Señor. Señor. Oramos por Roberto, Señor, también, Señor, especialmente por él. Está hospitalizado, no ha sido un tiempo bueno para su vida, Señor, su salud, la diabetes, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y por fe, Señor, le ungimos de la mochila hasta la planta de los pies, para que, Señor, usted sea, Señor, ungiendo esa sangre, Señor, que corre por su cuerpo, Señor. Ayúdale, Señor, renueva su fuerza, fortalécele, Señor. A su esposa Gina también, fortalécele, Señor, renuévale. No ha sido fácil, Señor, este tiempo para ellos, pero oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tu bendición, esa unción de tu Espíritu Santo, Señor, les alcance en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, anotados en esta lista, Señor. Hay necesidad, hay enfermedad, hay dolencia, hay problemas familiares, Señor. Hay algunos que no te conocen, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques, Señor. Para que tú, Señor, te reveles a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos, Señor, Padre, por cada uno de aquellos que está viendo el video. Señor, que separa este tiempo, Señor, para poder verlo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús también para que les bendiga a cada uno de ellos, Señor. Suple cada necesidad, cada petición, cada enfermedad, cada dolencia. En el nombre de Jesús, Señor, que sean ungidos y sean sanados, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que tal vez están en algún trámite, Señor. Aquellos que tal vez las puertas se han cerrado, Señor. Sea usted abriendo, sea usted respondiendo a la necesidad de cada uno, Señor. De aquellos que han puesto peticiones,
que han estado clamando, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esa unción, esa dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Y pedimos, Señor, esa cobertura, Señor, que tú les alcances a cada uno de ellos, Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo, te alabamos, te bendecimos, te entregamos a ti toda la gloria, toda la honra y pedimos tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.